Jueves 17 de octubre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañan José Augusto Briones, el secretario general de la Presidencia, la Comisión del Diálogo de la CONAIE que desmovilizó a las comunidades indígenas con la derogatoria del decreto 883. Ya terminó su tarea, prepara un nuevo decreto o esto es competencia constitucional ya del Ejecutivo. ¿Cómo es que el gobierno reducirá entonces el déficit fiscal? Lo conversamos. También estará con nosotros Eliseo Azuero, asambleísta del Bloque de Acción Democrática Independiente BADI. Mientras el Ejecutivo trasladaba su sede a Guayaquil y el Ejecutivo cumplía con gobernar, la Asamblea Nacional se autoclausuró. ¿Por voluntad propia, por acuerdo con el Ejecutivo o porque el correísmo mocionaba la destitución del presidente Moreno? Lo conversamos. Y además estará Ángel Gende, asambleísta del movimiento Sáchila del bloque del BIN. La conmoción nacional por la movilización indígena hizo ver caminando sobre la crisis económica a una república con medidas inconsultas, falta de sanción a los corruptos y recuperación de lo robado y ausencia de fiscalización a las funciones del Estado. ¿Dónde estuvo ahí la Asamblea Nacional? Lo conversamos. Ratifican la pena de 6 años de prisión en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, por la trama de sobornos de Odebrecht y queda así en firme esa condena. El Tribunal de Casación rechazó el último recurso ordinario que tenía para cambiar su situación, mientras hoy se prevé la instalación de la audiencia para la etapa preparatoria de juicio en contra del expresidente Rafael Correa por el caso Sobornos 2012-2016, que fue pospuesta por el caos también desatado en la capital. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia dio a conocer este miércoles su decisión sobre el recurso de casación presentado por 6 sentenciados, entre ellos el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, quien pidió que se le declare inocente y que se deje insubsistente la sentencia de 6 años de prisión dictada en su contra en diciembre de 2017 por su participación en la trama de sobornos de Odebrecht. Sin embargo, los jueces ratificaron la pena. Esta era la última oportunidad que tenía Glas en la justicia ordinaria para cambiar su situación. Ahora su defensa espera la notificación de la sentencia ejecutoriada. Ejerciendo la defensa hasta que haya justicia ante los tribunales internacionales. No se ha probado en derecho que Jorge Glas haya cometido el delito de asociación ilícita. Con la sentencia ejecutoriada, Glas, su tío Ricardo Rivera y otros 6 sentenciados deberán publicar el resumen del fallo en 3 diarios de circulación nacional y el Estado podrá iniciar las acciones legales para recuperar el monto de reparación que asciende a 33.4 millones de dólares. Al respecto, esto dijo el otro defensor de Glas. Primero, no tiene por qué pagar porque es una persona inocente. Y segundo, las autoridades judiciales tendrán que manejar un proceso independiente para el cobro y recuperación de cualquier valor. El acusador particular César Montúfar celebró la decisión de los jueces. Devuelvan al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, lo que ilegítimamente se llevaron. Yo creo que eso es muy importante, es un paso adelante que creo que en el Ecuador hoy debe ser anotado como un punto muy importante en esta lucha anticorrupción. Sin embargo, el tribunal también declaró que César Montúfar no tenía calidad de víctima y desconoció su papel como acusador particular en el caso. Esta será la primera sentencia en firme para el ex vicepresidente. También enfrenta procesos penales en los casos Singue y Sobornos 2012-2016. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buen día, buenos días a todos. El presidente Lenín Moreno volvió a Carondelet y anunció lo siguiente. Veamos. Cumplimos lo que prometimos. Derogué el decreto. Ahora viene un decreto justo que favorezca a los más pobres, a los más desvalidos, a los olvidados de entre los olvidados. Ahora sí viene el decreto. El momento ya lo veremos. Cuando terminemos de dialogar, cuando terminemos de consensuar. José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia de la República. Buen día, bienvenido a Contacto Directo.
Buen día, Alfredo, y a la teleaudiencia de Coavisa. La comisión para dialogar con la CONAIE tenía el propósito de que termine la movilización indígena, derogar el decreto 883 y recuperar la paz. Esto ya se concretó. La comisión sigue funcionando hasta tener listo el decreto que focaliza el subsidio, o ya se terminó la comisión. En efecto, Alfredo, el presidente Moreno decidió por la paz a partir de la reunión que tuvimos el día domingo en San Patricio conjuntamente con delegados de las organizaciones indígenas. Se acordó conformar una comisión que formularía el nuevo decreto. Hemos estado trabajando en las comisiones técnicas. Paralelamente, hemos estado haciendo una serie de consultas con otro tipo de organizaciones y estamentos de la sociedad para que ese decreto tenga consensos mínimos, porque no debemos perder el objetivo de fondo. El gobierno nacional viene arrastrando un déficit fiscal que es inmanejable. Si tenemos presupuesto desequilibrado, ponemos en peligro la economía, la estabilidad económica y la dolarización. Por eso, el presidente Moreno actuó de manera responsable con el decreto 883, que tenía un conjunto de medidas, no solo para mejorar los ingresos, sino de reactivación económica, pero hoy estamos en otro momento, estamos trabajando en la redacción del decreto que reflejará las decisiones que tomemos y que finalmente se pongan en conocimiento de la opinión pública. Se habló últimamente, e incluso por el gobierno, de dar el subsidio directamente focalizándolo mediante una tarjeta de débito electrónica con un cupo mensual para cada beneficiario. Y cuando se agote el cupo, el distribuidor cobra el precio del subsidio. ¿Está de acuerdo? ¿Ve algún problema en la instrumentación de esta fórmula? Las modalidades técnicas son variadas, Alfredo. Vamos al fondo. ¿Qué estamos buscando con el nuevo decreto? Una racionalización y una focalización de los subsidios, blindar a los que menos tienen y sobre todo reactivar la economía. Una economía sostenible, un país próspero no se sustenta únicamente de medidas compensatorias. Las medidas compensatorias persistirán y estarán dirigidas a los que menos tienen. Tenemos que reactivar la economía y sobre todo equilibrar el presupuesto del Estado, tener racionalidad en los gastos y que toda la sociedad contribuya, Alfredo. En lo que se refiere al contrabando, es conocido que este se hace a través de distribuidores de combustibles autorizados por Petroecuador, que tienen cupos desproporcionados en relación a su capacidad de distribución en el lugar en donde existe la distribuidora. Esto ha existido desde hace muchos años. Esto es algo que depende directamente del gobierno, la revisión de los distribuidores de combustibles, de sus cupos, porque estos son pues vendidos al extranjero y así obtienen una gran ganancia a costilla del subsidio. En efecto, Alfredo, este es un problema que nosotros le hemos venido atacando desde el primer día de gobierno. Acciones conjuntas entre Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH y el trabajo de las Fuerzas Armadas, hemos logrado de alguna manera disminuir, pero el problema es de fondo. Si nosotros tenemos un precio de combustible aquí que incentiva y promueve el contrabando, no solo el contrabando para comerciantes inescrupulosos. Ustedes saben que el combustible es utilizado como precursor químico por las FARC. ¿Qué estamos haciendo? En la práctica estamos subsidiando al contrabando y a la guerrilla. Eso no se puede dar, Alfredo. Estamos conscientes que debemos de focalizar, tomar medidas. El presidente Moreno ha dicho que este nuevo decreto perfeccionará los instrumentos que ya estaban previstos en el 883. Estamos encaminados a ello, pero no debemos perder el fondo. Mientras nosotros tengamos esa diferencia de combustibles, que en unos casos es hasta 3-1 con relación a nuestros países fronterizos, ese es el incentivo para el contrabando. En todo caso, la idea es focalizar. Ahora, por otro lado, el Foro de Economía y Finanzas Públicas
sugiere una reforma tributaria que baje 2 puntos el IVA, reducir 10% el presupuesto en un año, eliminar el impuesto a la salida de divisas, para reactivar el consumo, la producción y el empleo. Esto fue lo que dijo Marco Flores, secretario ejecutivo del foro. Hemos propuesto reducir el presupuesto del Estado en un año en 10%, sin considerar a los 5 sectores sociales. El 10% del presupuesto del Estado le ahorra al país 3.100 millones de dólares actualmente. Si no consideramos a los sectores sociales para no afectarlos, restamos 1.000 millones, entonces el ahorro es de 2.100. Necesitamos fondear 2.700 millones para hacer lo que estoy diciendo. Nos faltan todavía 600. Esos 600 salen de la propia reactivación económica, como ocurrió ya en el año 2017, cuando el IVA cayó del 14 al 12. Esta fórmula indica una reducción de impuestos para todos a través del IVA y no una focalización solamente, no solo para los empresarios, y focaliza el subsidio. ¿Qué opina? Doctor Pinargote, el menú de opciones es variada. Aquí el tema de fondo es que nosotros como sociedad, como país, necesitamos tener conciencia y consensos mínimos para comprender que un presupuesto desequilibrado, un país que gasta más que lo que le ingresa, es insostenible. Cabe recordar que el 2018 el déficit proyectado era de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Nosotros cerramos con un déficit de 3.500 millones, lo cual implicó un esfuerzo muy grande de la sociedad, del gobierno, de aproximadamente 4.000 millones, pero nadie quiere ceder. ¿Qué país queremos si nadie quiere ceder, Alfredo? Las propuestas que hace el economista Flores son muy buenas, nosotros tenemos muchas también, pero el tema es que si se toca un sector, reclama, se toca otro sector, reclama. Aquí tenemos que tener consensos mínimos, no se trata solo de fórmulas, que hay muchas, se trata de conciencia de país. ¿Qué país queremos? Y por eso se trata de que se reparta equitativamente el pago de la deuda que en definitiva la causaron los corruptos. Porque lo que pasa es que ciertos sectores sociales se sienten afectados como que si solo paga la mayoría y hay una minoría privilegiada que lo paga. Y así se ve cuando hay medidas que focalizan, por ejemplo, a favor de empresarios o a favor de transportistas. Pero la idea es que haya conciencia, haya convicción de la gente de que realmente se está distribuyendo el pago del problema. Ahora, el reperfilamiento de la pesada deuda con China entrega en prenda las exportaciones petroleras. Se necesita liberarlas. Esto se ha anunciado hace más de un año. El gobierno lo ha propuesto. ¿No teme China que el Ecuador caiga en cesación de pagos y no pueda entregarle el crudo que es comercializado por intermediarios? Alfredo, nosotros en este tema partimos del principio y de la directriz del presidente Moreno. El país, independientemente de los contratos que heredamos, que fueron tremendos, cabe señalar que la peor deuda fue el paquetazo infernal que heredó este gobierno de deuda cara a largo plazo, a corto plazo y que comprometía altos volúmenes. Nosotros hemos ido, como decía, con la instrucción del presidente, cumpliendo, porque nosotros no hemos incumplido ninguno de los contratos en volúmenes, hemos ido sustituyendo volúmenes y liberando barriles de petróleo, lo cual ha permitido, y la ciudadanía lo recordará, tener algunas ventas spot que en la práctica permitieron mejorar el precio y en definitiva tener más ingresos a las arcas fiscales. Por lo tanto, el tema con la deuda con China, si bien fue una deuda que comprometió muchos barriles en corto plazo, hemos ido liberando volúmenes para tener una opción que permita transparentar, hacer subastas públicas como lo hemos hecho y tener mejores ingresos. ¿Y cómo se ha hecho la liberación de esos volúmenes? La liberación de esos volúmenes, negociando que se mantienen los volúmenes, prolongando el plazo y teniendo en el corto plazo volúmenes que nos permitan, es decir, si usted tenía 100 millones de barriles para 6 años, hemos prolongado el plazo de esos 100 billones que nos ha permitido tener volúmenes liberados en el corto plazo, ventas spot
que significa tener ingresos inmediatos que nos han permitido ir nivelando el presupuesto. Pero estas son acciones puntuales que no solucionan el problema de fondo, Alfredo. El problema de fondo son los 2.700 millones que necesitamos, de los cuales 1.400 millones íbamos a equilibrar con la acción que se tomó en el 8.3. Hoy la realidad es distinta, tenemos que tomar acciones y hacia ello estamos orientados, Alfredo. Pero el problema persiste. En su paquete de medidas que aún no llega a la Asamblea, el gobierno contempla un impuesto para los capitales que retornen, pero esto resultaría un espantapájaros populista que ahuyenta dólares. ¿No sería mejor permitir el libre retorno para que se inviertan y creen empleo? Independientemente de las acciones, Alfredo, y el mercado internacional financiero está conectado, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar las condiciones de país que atraigan los capitales. Estamos viendo esas opciones, creemos que esto permitiría un ingreso neto de aproximadamente 180 millones de dólares y son los temas que estamos analizando. José Augusto Briones, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Siempre es un gusto estar aquí. Estefi. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar estará Eliseo Azuero, asambleísta del Bloque de Acción Democrática Independiente. El intento golpista del correísmo, ¿por qué no sesionó la asamblea? Si el correísmo no tiene mayoría, ¿qué pasó? Regresamos después de la pausa, no se vayan. Desde la invasión por vándalos al recinto de la Asamblea y ante el pedido de la bancada correísta de destituir al presidente Moreno, la Asamblea Nacional virtualmente se autoclausuró, como en el 30S. Eliseo Azuero, coordinador de la bancada del BIN, del Bloque de Asambleístas Independientes. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Estefi, buen día ecuatorianos. Soy independiente, no soy coordinador del BIN, soy parte del BADI. Gracias la aclaración. La Asamblea se autoclausuró por decisión de la mayoría, por acuerdo con el Ejecutivo o para no tratar esa moción del correísmo. Por lo último, nosotros veíamos con excesivo riesgo para la democracia, para el bien más preciado que tenemos los ecuatorianos, el de acceder a un requerimiento de los correístas que había sido anunciado previamente. Ellos, de manera altisonante, habían sostenido la tesis de que había que requerir la renuncia y la destitución del presidente y llamar a muerte cruzada. Me parece que en su agenda lo que ellos pretenden sobre todo es dejar sin rastro todos los hechos de corrupción que se generaron en el pasado. Por esa razón, conversados todos, y quiero felicitar la posición del presidente de la Asamblea, yo fui uno de los que fue consultado permanentemente sobre si debíamos o no debíamos presentarnos a una sesión. Primero, no había cómo por falta de garantías. Segundo, no perdamos de vista que la mayoría de los asambleístas están diseminados en la geografía del Ecuador y era prácticamente imposible lograr el quórum. Además, las garantías no existían y lo más grave de todo era aquello que ya se había anunciado. Imagínese usted, Estefi, que en un momento así de complejo, algún asambleísta, como era obvio, iba a presentar la moción de destitución del señor presidente de la República. Claro, pero en ese supuesto al de calor que de las presente... circunstancias, no. Ok, si en el Pleno hay una mayoría móvil que apoya al gobierno, ¿tenían miedo entonces de que no funcione esa mayoría para rechazar las propuestas del correísmo? A ver, la mayoría móvil no apoya al gobierno, apoya la institucionalidad. Yo no soy gobernista, he criticado mucho al gobierno e inclusive en esta medida le he criticado por no haber consultado y no haber previsto lo que debía pasar. Para eso hay inteligencia, para eso tiene 1000 mecanismos para lograr saber lo que podría pasar luego de la erogación de esta medida. Lo que pasaba es de que, como en anteriores oportunidades, tengo algo de experiencia, esta es mi cuarta oportunidad como legislador y efectivamente, si usted observa en los asambleístas que se encuentran bastante alicaídos en la imagen de sus provincias, es seguro que tratando de sintonizar con la ciudadanía sin responsabilidad o de manera irresponsable pudieron, no estoy hablando de que debió ser, pero pudieron generar este espacio para que se desestabilice aún más la democracia. Adicionalmente, yo quiero decir de que ya esto se veía venir en el ascensor. Yo, Eliseo Azuero, estuvo presente cuando ingresó la señora Rivadeneira
junto a una de sus asistentes y de manera alegre y agresiva, tratando de provocarme, con el celular en la mano me dijo, ya vienen, antes de que empiece la verdadera movilización, ya vienen para linchar a estos fulanos de tal, mafiosos. Esto habla de que la agenda estaba concertada, se conocía y luego lo han develado los dirigentes indígenas Lourdes Tibán, Marlon Santi y el exprefecto de Zamora Chinchipe, que en efecto ya era prácticamente incontrolable. Y que había quienes estaban de acuerdo con ese pedido que estaba haciendo el expresidente. El expresidente anunciaba desde Bruselas una muerte cruzada, pero además elecciones anticipadas de presidente y asambleístas. Ahora, más allá de lo que quieran, según el artículo 148 de la Constitución, esto es competencia presidencial exclusiva, no es atribución de la Asamblea. ¿Cuál era entonces el temor? ¿No causar más alboroto o qué? No, el 130 dice que nosotros podemos remover al presidente en caso de conmoción. Pero no muerte cruzada. No, a ver, tenemos que llamar a elecciones, no es así, no es así. Ahí no sabíamos qué iba a pasar, si iba a renunciar también el señor vicepresidente. Es decir, ¿por qué darle más inestabilidad? Esto más bien abona a que con criterio firme, decidido, buscamos sobre todo sostener el bien más preciado de los ecuatorianos, que es la democracia. Para Correa, obviamente, ¿cómo no? Pues si hasta dijo de que si a él le permiten viene a ser candidato, es cínico, es descarado. Este señor cree que aquí los ecuatorianos nos hemos olvidado de toda esa trafacía, de toda esa gestión truculenta en contra de los intereses de los ecuatorianos, la cooptación de todos los espacios de poder. Esta es una agenda regional, esta es una agenda que ha destruido países como Venezuela, como Nicaragua, como Argentina. Así que nosotros no podemos ni remotamente darles la oportunidad para que tengan esa ocasión de venir a terminar su labor macabra. Por eso hicimos esto. En todo caso, también hicimos un pronunciamiento que fue consultado a muchas bancadas. Y nos reunimos inclusive 25, 26 legisladores en algunas partes de la ciudad para buscar alguna solución. Así que yo sí le quiero decir a los ecuatorianos, luego del pronunciamiento que hiciéramos, sencillamente hubo un ataque mediático, un ataque por medio de redes sociales, que estoy seguro que no es de los ciudadanos conscientes, es sencillamente esos casi 30.000 trolls que tiene asalariado la revolución ciudadana con la plata de los ecuatorianos. Sencillamente no podemos ni debemos correr ningún tipo de riesgos, más aún con un gobierno que no ha sido acertado, que no ha sabido comunicar de forma adecuada las medidas ni ha sabido consensuar. Claro, ahora, lo que sí se evidenció en estos momentos y el temor justamente que tenían es por la fragilidad política, que en otros casos o intentos sí terminaba dando de baja a un presidente. Ahora, esto no ocurrió, pero sí evidencia cuáles son también las funciones de cada una de las funciones del Estado. En cambio, es competencia exclusiva de ustedes, de la Asamblea, fiscalizar también a las otras funciones del Estado. Pero, ¿cuál es la queja ciudadana hasta ahora? Que se ha visto algunos juicios políticos, pero en ausencia, a exfuncionarios, pero prófugos. Ayudar a solucionar la crisis económica también pasa por el examen de la Asamblea que aprueba al Ejecutivo presupuestos o presupuestos con déficit. La Asamblea está en medio de esta crisis. La pregunta es, ¿qué le resta por hacer, evidenciando estos 12 días de paralización y las responsabilidades que hoy hay que investigar para su tarea de fiscalización? Estefi, en primer lugar, la Asamblea no tiene ninguna facultad para poder derogar un decreto ejecutivo que el señor presidente lo tomó a cuenta y riesgo de su gobierno. En segundo lugar, nosotros ya ofertamos la posibilidad de hacer de vínculo para un diálogo que deponga las actitudes tensas que existían en los dos bandos. ¿Qué es lo que nos corresponde? No somos nosotros quienes podemos garantizarle a los ecuatorianos, por ejemplo, la recuperación de los dineros robados. Es la función judicial. Lamentablemente, yo mismo hice una investigación de que el 80% de los jueces de la Corte Nacional de Justicia no habían llegado de manera adecuada. Esa investigación la tienen actualmente, la tienen algunos segmentos. Es
un trabajo denodado que tiene que hacer la Fiscalía. Claro, pero del Hay mismo más de lado, si usted habla con la 460 función judicial, casos. dirán que hace falta determinada ley, es por incumplimiento de determinada ley que no se cumple, y ahí está Yo preguntaba sobre la fiscalización a las otras funciones del Estado. ¿Por qué? Porque usted mismo se ha referido, después de estos 12 días de movilización y lo que se evidenció y se denunció, porque, ojo, el gobierno no puede solamente salir a decir que aquí hay un plan desde Cuba, desde Venezuela, con venezolanos que han entrado al país con el anterior gobierno, que están conspirando. No ha de ser que recién se enteraron. ¿Dónde está inteligencia? ¿Dónde está la fiscalización de, uno, cumplimiento de ley o inobservancia de ley y de las otras funciones del Estado? Muy bien, yo celebro su posición. Mire, el rol que nos corresponde es después de este procedimiento, que debieron lamentablemente tener los suficientes correctivos, el gobierno fundamentalmente. Vamos, sin lugar a dudas, ayer en mi intervención y casi en todas las intervenciones de los asambleístas he establecido la creación de una comisión que va a investigar. Y adicionalmente, yo como vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, le aseguro a los ecuatorianos que haremos prevalecer su derecho. Nos tienen que explicar cómo así la inteligencia del Estado ecuatoriano no sirvió para absolutamente nada. No puede ser posible que civiles sigan espiando a civiles y no espiando a los verdaderos responsables de los riesgos que tiene el Ecuador. También ya está investigándose muchos temas de corrupción que lamentablemente tienen ministros de este gobierno. Este gobierno no ha tenido la entereza para poder ser el eje fundamental del gobierno. Hay islas de poder y hay ministros que tienen agenda propia. Ahí coincido con el señor Vargas. Son muchos de ellos vagos, inoficiosos y no quieren trabajar en beneficio. Le corresponde al presidente tomar correctivos si es que no quiere que esta situación se degrade aún más. Ahí está el rol de fiscalización también. Eliseo Azuero, gracias por participar y acompañarnos hoy en Contacto. A usted, Stephen. Muy amable. 7:32. Vamos a una pausa. Al regresar estará Ángel Gende, asambleísta por el movimiento Alianza Sáchila. El movimiento indígena fue utilizado por el golpismo. ¿Cómo evitarlo? Breve pausa y volvemos. Una grave conmoción interna sacudió a la República. La sede de la Asamblea fue invadida por vándalos. No se ve un poncho. El gobierno trasladó su sede a Guayaquil, pero la Asamblea, símbolo de la democracia, se esfumó. Parece que calculaba ver cuál era el resultado final. Ángel Gende, asambleísta del movimiento Sáchila, de la bancada del BIM. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Charamajo, Alfredo, a las órdenes. Antes de entrar al tema de la Asamblea, la movilización de los pueblos indígenas fue utilizada por el correísmo con la venia y la complicidad de algunos dirigentes. Pueblo ecuatoriano, tenemos que hacer memoria que nuestro primer levantamiento indígena se desarrolló en 1990, justamente para establecer y proponer al Estado ecuatoriano en el marco de constituir un Estado plurinacional. Desde 1990 hasta la actualidad, los levantamientos han servido para visibilizar al pueblo indígena como sujetos políticos y no como una curiosidad antropológica. Lo sucedido en octubre, lamentablemente, el movimiento indígena perdió el control, se infiltró el correísmo, no solamente que vinieron a infiltrarse en la movilización del movimiento indígena, sino que también en la misma estructura al interior del movimiento indígena. Y es por eso que en una asamblea de la CONAIE, desarrollada en Cotopaxi, se había manifestado que aquellos dirigentes indígenas que sirvieron al correísmo, que fueron parte del correísmo, tenían que nuevamente recuperar la confianza de las bases y se les dio 3 años para que nuevamente vuelvan a tener la confianza. Pero ese acuerdo no se cumplió y pudimos ver correístas infiltrados y también líderes indígenas que de una u otra manera tenían y mantienen aún esa parte de su corazoncito con el correísmo. Eso pasó al interior del movimiento indígena, el cual hay que hacer una evaluación urgente y obviamente
depurar, porque no podemos prestarnos para este tipo de situaciones cuando el movimiento indígena jamás vino a desestabilizar el gobierno, cuando el movimiento indígena jamás vino a decir fuera Lenín. Lo que vino el movimiento indígena fue a pedir la derogación del decreto 883. Eso tiene que quedar muy claro al pueblo ecuatoriano y a la opinión mundial que siguió de cerca los acontecimientos suscitados al interior de nuestro país. Pasemos ahora a la Asamblea. Su desaparición durante la grave conmoción interna se quiere justificar en el planteamiento de muerte cruzada hecho por Rafael Correa en las redes sociales, pero esta es una competencia exclusiva del presidente de la República, según el artículo 148 de la Constitución, que dispone: el presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional. Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato, en un plazo máximo de 7 días después de la publicación del decreto de disolución. El Consejo Nacional Electoral convocará elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Ahora, la Asamblea puede destituir al presidente, pero no tiene capacidad para la muerte cruzada. Si la Asamblea carece de competencia para la muerte cruzada, ¿cuál es el problema entonces? Ahí hay que tener en cuenta, y especialmente al ser un asambleísta que formamos parte del movimiento indígena, para mí fue muy claro, estábamos reeditando lo que siempre ha sucedido. El movimiento indígena sale a las calles por su profundo sentimiento de dolor al estar excluido, al ver que no tenemos políticas públicas, a ver que la pobreza no se ha superado en nuestro país, al mirar que el regionalismo y el racismo existe. Nosotros siempre hemos salido a la calle a defender al pueblo que vive en el páramo, al pueblo que vive en la selva, al pueblo que vive en el campo, al pueblo que vive en el suburbio. Eso ha sido nuestra identificación histórica, pero de esa lucha se han valido muchísimos oportunistas. Recordemos, pueblo ecuatoriano, ¿qué pasó? Pero eso que tiene que ver con la Asamblea, o sea, dentro de la Asamblea, ¿qué pasó? ¿Por qué la Asamblea permaneció en silencio? Porque también era reeditar lo que ocurrido antes, que finalmente el golpe final se da en la Asamblea. Obviamente tenemos historia, y ahí nos han utilizado al movimiento indígena, porque el movimiento indígena hemos salido nosotros con fervor cívico, con compromiso. Pero ¿qué es lo que ha hecho la clase política tradicional? Recordemos, en la época de Bucarán, nosotros salimos a las calles a decir que ahí subieron el gas, subieron el precio del gas. Nosotros salimos a la calle a protestar por eso, por esas medidas económicas. ¿Pero qué hicieron en la Asamblea Nacional? Le declararon incapacidad mental y destituido. En la época de Maguad, cuando nosotros salimos contra la dolarización, contra el salvataje bancario, ¿qué hicieron? Estos políticos tradicionales se organizaron entre ellos y en Guayaquil. Bueno, pero ¿por qué? Yo estoy preguntando, ¿por qué no sesionó la Asamblea? En ese contexto, o sea, ¿por qué no se hizo presente, por lo menos con un manifiesto, con una declaratoria de los jefes de bancadas, del presidente, con una resolución? Estimado Alfredo y pueblo ecuatoriano, el país debe saber que cada uno de los jefes de las bancadas estuvieron operando permanentemente, y inclusive desde el bloque de Pachacuti, desde la bancada de Integración Nacional, nosotros gestamos y fuimos facilitadores para que el señor presidente tenga información de primera mano. Y obviamente, al no haber las garantías necesarias, porque de verdad que el país fue sitiado por una guerrilla urbana en donde dieron seguimiento no solamente al asambleísta Ángel Gende, sino a otros dirigentes indígenas. Entonces, por lo tanto, no había las garantías necesarias, y por eso guardamos nosotros, en primer lugar, nuestra convicción de respetar el orden constituido que es la democracia, y por hoy hemos garantizado esa democracia, y obviamente nosotros estamos firmes en lo que hemos hecho, firme para defender la democracia, y que obviamente los oportunistas no le vamos a dar espacio. Puede apreciarse que el principio de la independencia de las funciones del Estado ha devenido en un lavamanos. Por ejemplo, en el caso Kabila, la Asamblea tomó una decisión y no se cumple. Igual en la composición de una comisión internacional ante impunidad.
¿Por qué no hay seguimiento? No es un lavamanos, como decir yo hago esto para cumplir mi misión. Y lo demás, que salga como salga. En esta ocasión no nos hemos lavado la mano para nada. Lo que hemos evitado es caer en la agenda del correísmo, en la agenda que ellos impulsaron desde hace mucho tiempo atrás y que obviamente no haber caído en la agenda del correísmo, en la agenda del caos, nosotros asumimos nuestra responsabilidad como respetar la democracia, el orden constituido. En el caso Gabela, nosotros presentamos un informe que obviamente la Fiscalía General del Estado ya tiene que actuar. Nosotros hemos cumplido, caso, no es como la asamblea anterior. El resultado de ahora es que seguimos en democracia y que en democracia continuaremos. Ángel Ende, asambleísta Sáchila, gracias por participar. Vamos a seguir en democracia y no perdamos la oportunidad única que tiene este momento el pueblo ecuatoriano, el movimiento indígena ha dicho, vamos al diálogo, vamos al consenso, vamos todos a aportar el desarrollo del país. No permitamos que otros nos lleven al modelo de Venezuela. Muchas gracias, pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Alfredo. Gracias también. Fin. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias su confianza y sintonía. Nos vemos el próximo lunes.